Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, dijimos, el homenaje está dedicado a María Eva, la mujer del Bicentenario, como lo decretó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en este programa podemos decir especial para todos los argentinos, pero para nosotros en particular, aquellos que creemos en Eva, creemos en Evita como la mujer del Bicentenario, nos va a acompañar un invitado especial, el licenciado Miguel Gómez. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, con Miguel vamos a tener este desafío, el desafío de meternos, interiorizarnos en la vida de María Eva, tomando aquellos aspectos más importantes. Siempre decimos que la vida de un personaje tan trascendental requiere muchas veces varios programas, pero hoy vamos a analizar dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con su muerte, pero también, por eso tiene que ver un poco la presencia de Miguel en este programa, ir charlando sobre los sucesos más importantes de la vida de Eva. Desde Eva, como dice Ignacio Copani, una mujer que rompe el libreto de la historia argentina, una mujer que se atreve a desafiar esta idea que podía tener cualquier jovencita del interior de triunfar en Buenos Aires. Bueno, Eva rompe ese libreto, decide incorporarse a la vida política y se transforma posiblemente en uno de los actores políticos más importantes de nuestra historia. Sí, una figura política que ha trascendido ese momento histórico del que vos hablás y que se proyecta 60 años después y seguramente se proyectará por los tiempos que vengan, por la fuerza política que tiene su figura, por lo que supone su acción política proyectada al día de hoy. Digamos, es una figura que sigue siendo muy interesante de abordar y de analizar desde aquello que nos interesa la historia o que nos interesa la política, como también para poder transmitirla a los más jóvenes de esa fuerza política. Uno siempre se pregunta si una sociedad como la Argentina actual toleraría una figura con el peso y la fuerza fundamentalmente política de Evita, ¿no? Sí, la verdad que es una pregunta interesante, pero también entender que, como dijo Miguel, posiblemente la sociedad política de esa época les costó entender una mujer que rompió todos los libretos, una mujer que se animó a hacer algo que ningún partido político lo había hecho hasta el momento y ningún gobernante, que es lograr que la mujer no solamente sea elegida, sino que también por primera vez la mujer pueda participar directamente de la política partidaria con la incorporación de lo que se conocía en esa época como el Partido Peronista Femenino, sino también encontrar, siempre decimos, un Congreso distinto. Por primera vez, a partir de la ley de voto femenino, el Congreso se va a encontrar con mujeres y es, a partir de esta ley, el Partido Peronista el único que va a presentar mujeres en sus bancas. Sí, recordemos que se daba el caso paradójico de tener una ley con el consagrado del voto universal y obligatorio, pero una universalidad realmente provisoria, porque no contaba a la otra mitad de esa universalidad que supone el mundo entre hombres y mujeres. Una condición de universal que contenía solamente a los hombres a partir de la ley de Sáenz Peña, allá por 1912, y que 40 años después va a consagrar claramente el peronismo a través de la figura de Eva Duarte. Bueno, vamos a ir viendo este homenaje que nosotros hacemos en esta vez en un video y luego ir reflexionando sobre lo que fue en la historia argentina la figura de Eva Perón. El 11 de noviembre de 1951 triunfa en las elecciones la fórmula Perón-Quijano con un 62% de los votos. El 4 de junio de 1952, Eva Perón, visiblemente desmejorada, asiste a la asunción de su marido para el segundo mandato. A partir de ese momento, la figura de Evita desaparece de la vida pública y su presencia física comienza a ser reemplazada por su presencia simbólica. En los últimos días del mes de julio de 1952, un clima de tensa espera invade los barrios populares. En todos los puntos del país, los altares y capillitas para rezar por la salud de Eva se multiplican, mientras que en las residencias de la clase alta se preparan para brindar con champán por la muerte de su más acérrima enemiga.
En la noche del 26 de julio, por cadena nacional, la voz de un locutor anuncia el final inevitable. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los días posteriores a su muerte muestran el componente afectivo que liga a Eva Perón con las clases populares. Largas filas de simpatizantes que asisten a su velatorio y multitudinarias muestras de dolor marcan el final de una época de optimismo y entusiasmo popular que había comenzado el 17 de octubre de 1945. Ahí teníamos la oportunidad de reflexionar con este video del canal Encuentro lo que fue los últimos años de la vida de María Eva. También destacar esta cuestión que iniciamos el programa diciendo, bueno, Eva evidentemente rompió el libreto que la historia tenía para las mujeres en esa época. La década del 30 era una historia de una mujer relegada de la vida política, de la vida social, y es Eva, a partir del año 1945, que asume un nuevo rol, no el rol clásico o tradicional de una dama de beneficencia, sino una mujer acompañando a un líder político, una mujer que asume la tarea de desarrollo social, nunca antes vista. Aparece la famosa Fundación Eva Perón y la incorporación de miles de descamisados, como lo llamaba ella, a la vida política. Por eso, cuando muchas veces se dice que Eva fue una mujer revolucionaria, evidentemente la revolución, como nosotros hoy la entendemos en el siglo XX, es un cambio en las estructuras. Creo que no hay alguien que representa mejor un cambio en las estructuras políticas y sociales en la Argentina que fue Eva, con la incorporación del voto femenino, con la incorporación, como dijimos, de las mujeres, la posibilidad de elegir y ser elegidas, la ayuda social, pero también lo que fue toda la vida y obra de Evita. Muchas de ellas se puede plasmar incluso el día de hoy con la presencia en el Ejecutivo Nacional de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si no hubiera existido una mujer con el coraje y la voluntad para plasmar este y muchísimos derechos, hoy, entre otras cuestiones, no tendríamos la oportunidad, como recién lo recalcó Miguel, de tener una democracia real, una democracia en la cual las mujeres, como existen el día de hoy, puedan participar. Sí, hablábamos al comienzo de la proyección que tiene la figura de Evita. Desde el punto de vista, nosotros queremos señalarlo de lo que supone hoy, en tanto y en cuanto proyección que permite pensar un periodo político donde la mujer estaba fuertemente relegada de ese espacio público y que hoy seguramente nos resultaría imposible no tener en cuenta a la mujer dentro del espacio público de todo tipo de participación, no solo ya de la política, que sería un último eslabón de una cadena, sino de todos los ámbitos de la vida pública de los argentinos, desde el rol de una empresaria, desde el rol laboral, desde el rol de la mujer que sale a trabajar en algún momento de la década ya del 70, del 80, porque había una necesidad económica, pero luego, a partir del crecimiento de las distintas generaciones, por una concepción, por el deseo de trabajar, por el desarrollo personal, por el desarrollo profesional, y en eso de alguna manera hay un hilo conductor en esa figura de Evita que promueve una serie de acciones y que muestra por primera vez a una mujer en el centro de la escena política, pero no en el centro de la escena política, como decía Cristian recién, en el rol de dama de beneficencia, sino en el rol de la acción política, el de la construcción política, con todo lo que lleva la militancia política cotidiana, interpelando a los trabajadores, poniendo en cuestionamiento procesos políticos con gran complejidad, como aquella famosa pelea con los ferroviarios. Digo, una mujer, una dirigente política que resulta toda una novedad para la época, y que si hoy de alguna manera también quisiéramos encontrar una línea
consecutiva desde aquel tiempo, lo encontraríamos en Cristina Fernández en tanto y en cuanto mujeres que rompen el molde y mujeres que, sin llegar tal vez Cristina Fernández a la fuerza de Evita, pero sí que ponen del otro lado un nivel de virulencia en esa acción política de los que son adversarios, que hace suponer que ese machismo que intentó romper alguna vez Evita sigue bastante vivito y coleando, ¿no? Sí, posiblemente, como lo dice Miguel, si hay algún aspecto que hoy, digamos, a 60 años podemos llegar a comparar a nuestra presidenta con lo que fue Evita, tiene que ver con eso, la pasión que sentía Evita, tanto por el proyecto político que representaba, como así también por aquellos desposeídos. Recordemos, el año 1945 era el año en el cual la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, pero evidentemente con una gran cantidad de excluidos. Bueno, la inclusión social es parte de Evita y también de este proyecto político liderado por el general Juan Domingo Perón. Este era el homenaje que queríamos hacerle a Evita. En el futuro tiene historia. Vamos a la pausa y luego vamos a seguir con las noticias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.